contra tétanos, difteria y tos convulsa, ha bajado prácticamente la primera dosis al 50% y la segunda al 42%. O sea, por eso hemos tenido 11 muertos por tos convulsa. Se acaba de dar de alta en el Hospital Alasia de Santa Fe una niña por tétanos, Marco. La gente tiene que recurrir ya no al crédito, al uso de la tarjeta, etcétera, sino al sobreendeudamiento. En la provincia de Salta se presentaron 200 consumidores pidiendo su quiebra personal. Tenés 35 de imagen positiva, gobierno. Miren que a cualquier gobierno, y yo he visto pasar varios, cuando un gobierno pierde imagen, todavía tenés 35, pero si llegás al 30, entras en una dimensión desconocida. Para mí el gobierno de Milei está terminado como experiencia política. Más allá de lo que signifique la corrupción de Adorni, creo que no tienen absolutamente nada para ofrecer a la sociedad y no tienen nada para ofrecerla en términos políticos ni en términos económicos. Lo digo con todo respeto, pero Milei le puso una bomba al transporte público. Y es una bomba que empieza a estallar en diferentes ámbitos. Lo que llama la atención de todo el mundo y se está convirtiendo en las redes en motivo de bromas es esto, es una cascada. No sé si Adorni debe ser sancionado en nombre de la ética o de la estética. Una cascada que le salió $3.500 de ese monto total de 245.000. Agradecerte esa verdadera maravilla que hiciste con el balcón y con tus caricaturas y con tu dibujo y con tu expresión. La verdad que no te conozco personalmente, pero creo que comunicamos y conectamos muy bien porque pudiste captar lo que significa muchas veces ese balcón para tantísima gente. Che, loco, realmente el dueño de Mercado Libre, uno de los tipos con más plata del país, realmente va a usar su Twitter para esto, para reírse de una señora que se está quejando de que no llega a comprar sus medicamentos. No hay otras cosas más productivas para tuitear. Tuitea otra cosa, Galperín, dale, hermano. Un hijo de puta es verdaderamente libre, porque lo que le pasa al otro, a uno le chupa soberanamente un huevo. Siendo un sorete, la vida es un banquete. Siendo un sorete, estoy bien y hago billete. Siendo un sorete, yo soy libre y voy en flete. Siendo un sorete, los demás son un juguete. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea carglas de ganas, y tírenle al cielo, somos. Hola, ¿qué tal? Aquí la radio. En la hora más caliente del sol nos encontramos. Hoy y cada día. En esta oportunidad, yo, Julián Saúd, voy a acompañarlos un ratito nada más porque Cintia García ya está por venir. Tiene unas cuestiones familiares que no podía abandonar, así que le hacemos el aguante a Cintia acá en La García al mediodía, en la hora clavada allá arriba, en el sol está arriba de nosotros, y damos comienzo y saludo a esta gran mesa. Agustín Caballero, ¿cómo andás? Buen día, la hora más caliente del sol que no calienta, ¿no? Hace frío. Y a mí me gusta el frío, pero no calienta. Y bueno, pero es así, eso pasa cuando está por venir el invierno. Eso dicen. Después no pasa, ¿no? Porque ahora está todo corrido. Bueno, con el calentamiento global uno no sabe dónde está. Y a mí me decían antes que en invierno, supuestamente, ustedes me lo podrán decir también, en las acequias, no sé, o mismo acá en las cloacas se congelaban las aguas. Bueno, a veces. La famosa helada. Le doy la palabra a Luis Brustein, que está con nosotros. La helada. Sí. ¿No hiela más? No, a lo mejor sí. Decían que no, que ahora viene un super niño. Perdón, pero antes pasaba eso, ¿o es? Sí, claro. Yo iba a la escuela y, bueno, yo estaba en el conurbano, ¿no? En Morón. Iba a la escuela caminando y, digamos, donde había pasto y así en la tierra había escarcha. Claro. O sea, estaba todo blanco, como si hubiera nevado, pero no era nieve, era la escarcha. Y respirabas y te salía humito y te acostumbrabas a eso porque ibas con el pantalón corto.
y no te molestaba demasiado el frío. Gran tema el del cambio climático, que ya vino para quedarse y que las consecuencias las estamos viviendo. Sí, hay un cambio climático que es natural, ¿no? Que son ciclos de la naturaleza. Y hay un cambio climático que es artificial, que Producido está por el hombre. producido por las tecnologías, por la aplicación de tecnologías sin tener el más mínimo cuidado. Estábamos recién, como cada programa, escuchando este clip de comienzo que da la García como un punto de partida de discusión, y la verdad no sé si les prestaron atención con detalle, pero la verdad es que muestra una radiografía de la Argentina que es preocupante. Yo, que vengo como invitado al programa y atentamente me puse no solo a escucharlo recién, si lo escuché hace un ratito, te quedás helado. Por ejemplo, Hugo Pizzi, que pasó por el programa de nuestro compañero Roberto Caballero, hablando de los problemas que hay por la vacunación, por las políticas, porque hay que decir que fueron políticas de desalentar a la gente a vacunarse, todo esto producto de la pandemia. Escuchá, habla de que vacunas esenciales como la triple bacteriana alcanza el 50%. Se puede vacunar el que tiene, primero que escasean las vacunas porque no las compraron, y después se puede vacunar el que tiene plata, pero el que no tiene plata y tiene que hacer que vacunarse por una cuestión de salud, sí, no se va a poder vacunar. Bueno, mira, yo estoy vacunando, tengo varios hijos en varias edades. La que tiene que ver con la triple bacteriana, fui al Garrahan, que tiene su vacunatorio, vacunaron perfecto. Ahora, para los más grandes, que le pedí la de la gripe y la del COVID, que la semana pasada hablaban con Rulo de la Torre, no hay. Y tengo que pagar, tengo que ir a la obra social, y ahí si hay plata, aparece la vacuna. Sí. Igual la gripe... para mayores de 13 años. Ah. Pero bueno, pero si el médico te dice que te la tenés que dar con la indicación, ¿uno qué hace el médico? ¿Le tiene que hacer caso? No, si el médico te lo dice, sí. Tampoco es bueno sobresaturarlo, ¿no? Pero por eso la de la gripe, las otras por supuesto que son obligatorias, ¿no? Tendrían que estar en una agenda de vacunación pública, con capacidad como para vacunar a la población. Totalmente. Pero fíjate cómo en el transcurso del relato que se arma con el clip, incluso tenés situaciones como lo que contaba Pedro Bucetti. 200 consumidores pidieron la quiebra en Salta. Recién revisando algunas noticias sobre Mora, es impresionante cómo lo que está pasando con las tarjetas y con las que son las billeteras virtuales. La gente no da abasto para responder a esos pagos. Sí, esto está pasando constantemente. Son consumidores. Vos sabés que lo dicen así, porque hay un problema parecido en Brasil. Pero en Brasil, que el gobierno de Lula está diseñando un plan para facilitar el pago de esa deuda, son deudas por juego. O sea, por eso el gobierno de Brasil va a intervenir las aplicaciones de juego que están en los teléfonos, ¿no? Pero ahí son deudas de juego. Aquí son deudas de consumo. Gente pagó con la tarjeta sus alimentos, sus remedios, y después no tiene forma de respaldar lo que compró. Pero escúchame, si la caída del consumo es terrorífica, en el caso de la carne, 20 años hay que ir para atrás para ver la cantidad de kilos de carne que se consume. El pico histórico, y estas cosas no son casualidad, 2009, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, casi 70 kilos per cápita. Hoy estamos en 47, más o menos. La caída, por eso te digo, tenés que ir al 2023. Imagínate que en el medio de la pandemia se consumía más carne que ahora. Claro. No, bueno, esto por algún lado va a tener que reventar, porque sí, o sea, si vas a la carnicería, tenés que empezar a elegir a ver qué corte te llevas y cuánto te vas a llevar. Pero eso ya no solo una persona de una capacidad adquisitiva baja, un tipo de clase media, ¿viste? Si vas a la carnicería no podés llevarte lo que querés. Por eso me llamaba la atención, ¿lo tienen a Cusco o Coscu, que es un streamer? Sí. Bueno, yo, perdón, no consumo ese tipo de hierbas, pero este streamer, que es muy conocido. Sí, claro. Muy conocido. Bueno, reaccionó en redes sobre
una respuesta que hacía Marcos Galperín, que sí lo conocen, ¿no? El dueño de la empresa más grande de Argentina y Latinoamérica, hablo de Mercado Libre, donde se reía, ponía un emoticón donde se reía de una jubilada. Mirá, si querés te leo, porque es Mati Smith, que es el nombre de esta jubilada, escribe en Twitter: por culpa de Milei no me alcanza la jubilación. ¿Y de qué trabajaste? Nunca trabajé. Bueno, no, son los bardeos, ¿no? Y el tipo, Marcos Galperín, se suma al bardeo de esta jubilada y se ríe. Entonces la pregunta es, bueno, lo escuchaban recién en el audio, ¿cómo puede ser que el tipo de mayor poder adquisitivo, más millonario, se que vive ría de nosotros encima, y vive de nosotros, se ría de estas cosas? Hay ahí una prueba, ¿no?, de crueldad. Claro, hay un ejercicio para ver cuán cruel es y qué límites está dispuesto la sociedad, en este caso Argentina, a correrse. Es una especie de mal de época esto, ¿no? Digo, la naturalización de la violencia desde ya. No, hay una cosa que le están diciendo, lo definen como la era de los empresarios crueles, porque Peter Thiel, que es el personaje que estuvo de visita, tiene un desarrollo teórico parecido en ese sentido, justificando ese tipo de cuestiones, ¿viste? Que se tenga que morir, que se muera, como dijo en su momento Mauricio Macri, en plena pandemia, cuando se hablaba de las vacunas, y Mauricio Macri dijo: el que se tiene que morir, que se muera. Seguimos en la García, ya llega Cintia García, pero les vamos a contar qué está pasando afuera. Coordenadas, Agustín. Bueno, te las doy, cómo no, Julián. En este momento, 19 grados tenemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con un 82% de humedad, una presión de 1011 hectopascales, un viento norte a 10 kilómetros por hora. Prepárense porque hoy la máxima será de 24, no se abriguen de sobremanera. Miércoles y jueves también oscilará entre los 20 y los 24 grados esa máxima, y a partir del viernes comienzan a bajar las temperaturas, así que ahí sí saquen los paraguas, porque también posiblemente se vengan algunas precipitaciones aisladas e intermitentes durante esas jornadas. Hoy mayormente nublado, pero no mucho más que eso. Recuerden, mínima de 13, que ya pasó, y en un ratito nada más, a la hora más caliente del sol, la máxima de 24 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Lo pueden hacer al 11 3200 0530. Algunos títulos. ¿Qué vas a hablar hoy, Luis? A mí me impresionó mucho cómo se está llevando a cabo la causa Cuadernos. Y me interesa mucho porque es un cuadro muy claro de cómo está la justicia en el país y cómo el país fue naturalizando cuestiones que tienen que ver con la manipulación de la justicia desde la política, ¿no? Y cómo estamos normalizando todo. Hoy venía hablando con un taxista, esto de que de la causa Cuadernos, ya hay, ¿cuántos son? ¿20 cuántos? Los que declararon son como 27, casi 30. Hoy declaraba el ¿Y cuántos de esos dijeron: yo lo que dije no es cierto? Todos. No tiene sentido. No tiene sentido. No se puede normalizar eso. Agustín, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, hoy vamos a estar repasando un poco qué sucede con el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Hay declaraciones en este mismo momento de la gente que realizó la autopsia a Diego, y también vamos a repasar lo sucedido la semana pasada con las declaraciones de Verónica Ojeda y de Carlos Díaz, el psicólogo, que dejaron muchísimas cosas para repasar y también aquí para explicar en la García. Vamos a la calle, a los ojos de la M530. Está en el móvil nuestro compañero Martín Suárez. ¿Cómo te va, Juli, querido? Qué gusto escucharte. Estoy del lado de adentro y no de afuera, ¿eh? No se asusten. Hace frío. Sí, estamos más precisamente para sacar todo tipo de conjetura dentro del anexo de la Cámara de Diputados, aquí en la sala número 1. Hace poco más de 10 minutos comenzó un encuentro convocado por el diputado nacional de la provincia de Córdoba, Juan Bruje, que preside la Comisión de Comercio, y convocó también a pequeñas y medianas empresas de todo el país para que cuenten la crítica situación que están atravesando. Recién te estaba escuchando, Juli, a vos y a los compañeros, sobre cómo la crisis está en todos los sectores. Bueno, el sector textil de la industria nacional es el más afectado de toda la industria. Es el que recibió el primer cachetazo, el segundo, el tercero, el cuarto, porque se combinan un montón de variables que lo deja en jaque, prácticamente no solo con la apertura de las importaciones, que eso es lo que le da como la estaca final, sino el consumo, que puertas adentro tampoco hay consumo, ni tampoco se lleva adelante ningún tipo de producción. Un encuentro donde fueron invitados representantes de la industria textil de todo el país, que es el sector, como te decía, más golpeado,
dicen que cayó más de un 30% de la actividad, y todo lo que es la producción, puertas adentro, un 70%. Quiere decir que de 10 máquinas que están, solamente funcionan 3 actualmente. Bueno, lo explica muy bien Mauro González, que es el presidente de la Confederación Federal Pyme Argentina, quien brindó cifras realmente escalofriantes, Julián, por las que atraviesa toda la industria en nuestro país. Y el sector textil actualmente está pasando uno de sus peores momentos. Estamos por debajo del 70% de la capacidad instalada sin funcionar. ¿Qué significa esto? Que cada 10 máquinas que tenemos solamente están funcionando 3. Y hay una merma permanente en el cierre de empresas, despidos que afectan a todo el sector. Mauro, esta crisis provocada en el sector no solamente es por la apertura de los productos importados, ¿no? Y esto se debe claramente a diferentes variables. Por un lado, lo más importante es la caída en la actividad económica, la baja en el consumo, que impacta directamente en la producción, la apertura indiscriminada en las importaciones, eso es otra de las cuestiones concretas que perjudica al sector textil, y el famoso puerta a puerta, ¿no? De las plataformas extranjeras donde vos compras un producto desde tu computador, te llega a la puerta de tu casa con 0 trabajo argentino y además 0 impuestos. Desde la vuelta de la democracia dice que el sector textil está en su peor momento. Tengo en mis manos el último informe económico de la Federación de Industrias Textiles Argentinas, más conocida como FITA. Desde finales del 2025, es decir, noviembre, diciembre del año pasado, el sector perdió en promedio 1.400 puestos de trabajo por mes en todas las ramas textiles, como confección, también está el cuero, calzado. El calzado es uno de los más afectados, chicos, en este sentido. Y en términos acumulados, desde que asumió Javier Milei, aquella fecha fatídica, 10 de diciembre del año 2023, se perdieron en total de puestos registrados, o sea, en blanco, 21.000 en el sector textil. Se dice que todo lo que es puestos no calificados, o puestos en negros, o puestos, como se lo conoce comúnmente, no registrados, se puede llegar a quintuplicar la cifra esta, es decir, arriba de los 100.000 solamente en el sector textil. Son números contundentes, Martín. Pensar que hace algunos días se votó en la Cámara de Diputados el acuerdo de libre comercio, o por lo menos se dio luz verde desde la Argentina, el libre comercio entre la Argentina y Europa. Imagínate que a esta situación se le acople este tipo de acuerdos. Bueno, va a ser un golpe muy duro para la industria, en especial la del calzado y textil. Sí, todo esto, lo que es puerta a puerta, que vos comprás algo no por Mercado Libre ya, sino por estas nuevas plataformas, Temu, bueno, todas las que ya conocemos, que llegan desde Europa, no te cobran un mango, no pagan un solo impuesto aquí en la República Argentina. Entonces eso destruye de raíz. Y si no creen en lo que les estamos contando, hagan una prueba que es avasallante. Vayan cualquier día a Avellaneda, que antes no se podía caminar. Antes vos decías, ¿qué día me recomendás para ir a Avellaneda? Ahí anda los miércoles, los jueves, que no hay nadie porque no viene la gente del interior del país, mal llamado interior del país, ¿no? Que venía a comprar la ropa. Sí. Bueno, vayan cualquier día, incluso los sábados, que era el día más invasivo, digamos, que no se podía caminar, y está totalmente vacía Avellaneda. Es así. No hay una sola persona. Es así, Martín. Muchas gracias, como siempre. A vos, Juli, hasta luego. Martín Suárez, en el móvil de la M530, contándonos esta situación que es retratada por el presidente de la Nación como un cambio de consumo. Pero es esta idea de poder acoplarse a lógicas, en este caso de logística o de tecnología aplicada a la logística, sin soberanía, sin pensar cómo funciona tu país. Él quiso explicar eso con la metáfora esa de los huevos con mermelada, ¿viste? Dice, bueno, si la gente empieza a comer los huevos y entonces antes comía mermelada, bueno, se jodan los fabricantes de la mermelada, ¿no? Vieron que ahora todo el mundo come huevos. Cambia la matriz de consumo y entonces cambia la matriz productiva, pero aquí no es que cambia, aquí se está haciendo bolsa. Porque eso que decía el compañero de la calle Avellaneda es muy evidente. O sea, ahí había mucha gente trabajando. Porque no solamente estaban los vendedores, los dueños del comercio, los que abastecían esos comercios. Los chicos que llevan a entrar en los paquetes. Claro, los empleados.
Y no solamente la gente que iba a comprar, sino que mucha gente la que iba a comprar era que a su vez, compraba muy barato y en cantidad, porque a su vez después tenía sus negocios en algún barrio de ropa y le sacaba una diferencia. Bueno, todo eso se acabó. O sea, cuando se habla de la desocupación, yo creo que es mucho más de la cifra pura que se dice. La desocupación se mide por la cantidad de gente que sale a buscar trabajo. Yo creo que el fenómeno ya no es de salir a buscar trabajo porque no se encuentra, sino que la gente se la va rebuscando de otras maneras, pone una cosa en la puerta. Y hay un fenómeno que es de esta época, que es la idea del multitrabajo. Entonces vos te quedás sin un laburo, tenés otros dos que te permiten tratar de llegar a buscar ese tercero. Bueno, es que efectivamente acá hay una reforma laboral de hecho. Sí, claro. Como parafraseando alguna película venezolana, la reforma laboral no será publicada, no será televisada, sino que está siendo de hecho. Pero por eso está bueno lo que hoy traías, Luis, hablando de la causa Cuaderno, que no es noticia en la agenda mediática. No, esa es la otra cosa que a mí me sorprendía. Te digo la verdad, la noticia de que de los 27 testigos que llevaban declarando hasta ese momento, que son empresarios, la mayoría, todo el mundo dice que los obligaron, los extorsionaron para sacarles la declaración y se dicen que lo que dijeron no era verdad. Eso es un notón, o sea, desde el punto de vista periodístico es una bomba. Es una bomba atómica. Porque era el juicio más importante de la historia en términos de corrupción, donde tenés 27, que no son porque incluso en los términos que se construye la jerarquía de quién puede hablar y quién no en la Argentina, son 27 empresarios. Sí, por ¿no? eso. La palabra sagrada del mainstream comunicacional. El empresario es el ejemplo del tipo que se arriesgó todo por el país y bueno, va y dice, che, a mí me obligaron para mentir. Ahí tenían que meter preso al fiscal, el juez está muerto porque ya está, pero bueno, después lo vamos a hablar, pero está involucrado todo el sistema, por lo menos del ámbito federal. Y yo te digo una cosa, yo como cuando, por una cuestión profesional, me acostumbré a leer todos los diarios y cuando miro la televisión voy pasando los canales, entonces veo TN, América 24, La Nación Más, o sea, me castigo un poco. Y en ninguno de esos medios estaban dando ni una sola palabra de lo que estaba pasando en la causa Cuaderno, que estuvo preparada para todo lo contrario, porque teóricamente iba a ser el gran tema de esos medios porque iban a terminar de enterrar a Cristina, a los gobiernos kirchneristas. Y lo tienen que ocultar. Fíjate que hay... yo escuché que el juez pidió que se dejara de televisar, ¿es así? Sí. Sí, la Hauser creo que lo comentó. Ellos dicen que van a decidir ellos cuáles se van a televisar y cuáles no. Es gracioso un poco. Es una causa kilométrica porque tienen un montón de testigos y de acusados. ¿Viste? Los acusados son más de 100. Y todos esos tienen que ir a declarar. Y bueno, los que están yendo hasta ahora, hoy declaraba Diego Cabot, que es el periodista de La Nación, que fue el que empezó la causa esta con una fotocopia trucha que le acercó Centeno, que era el chofer de Barata, el secretario de Obras Públicas en ese momento, y es todo trucho. No sé qué dirá este hombre. Él es una persona, no diría militante del PRO, pero es una persona que va a dar charlas a los locales del PRO, que hace, lo cual no está mal, o sea, perfectamente, pero bueno, ya da la idea un poco de que fue permisivo, con ese sesgo, fue permisivo cuando vos haces periodismo de investigación y te llega a eso. Es lo mismo que Majul cuando iba corriendo por Palermo y se le acercaba a un tipo y le pasaba, ¿no? Dice, pero me lo pasó un tipo cuando estaba corriendo. No sabes, es una película de pero humor. Cuando haces periodismo de investigación tenés que ser un poco más riguroso con tus fuentes, ¿no? Eso en un ratito. Luis Brustein va a estar profundizando sobre la causa Cuaderno. Pero antes de irnos a la pausa,
está el momento del disfrute. Quiero disfrute. No hay una música para esto. Quiero disfrute. Me suena a Sumo. Sí, me encantaría, pero todavía no tenemos, ¿no? Yo voy a invitar, porque acá me la encuentro como parte de mi tarea en este momento, pero son unos amigos. Yo los quiero invitar personalmente a que vayan a la peña. ¿Te gustan las peñas, Luis? Sí, claro. ¿Vos bailás folclore, Agustín? No, todavía no. Pero es una muy buena excusa, ¿eh? No hay que saber. No hay que saber y te explican todo. Vos si tenés tuvieras que para ir entrar ahí sería. Y te van diciendo, vuelta entera, media vuelta, zapateo. Y vos te divertís porque te equivocás siempre. Es muy divertido. Es muy divertido. Una peña en el Club Malvinas Argentina, de mis amigos, el Club Malvinas Argentina, gran club, ahí abajo la autopista, Avenida Eva Perón, 1934, en el hermoso barrio de Parque Chacabuco. Exactamente, son un par de entradas justamente, con los 3 últimos números del DNI y su nombre al 11 32 000 530, repito, 11 32 000 530, van a participar por este par de entradas para la peña Atahualpa Yupanqui el sábado 9 de mayo a las 21 en el Club Malvinas Argentinas, Avenida Eva Perón, 1934, Parque Chacabuco. Recuerden, los 3 últimos números del DNI y el nombre al número ya mencionado. Y para que se lo agenden, este jueves 7 de mayo a las 20 horas en Tucumán, 534, va a estar tocando Lur Aro, que va... Ahí está. Dejen llevarse por esta voz. Acompañada por la sensibilidad de Flavor al piano, una combinación perfecta entre la historia de Buenos Aires y la energía de nuestros artistas. Promoción especial, show más trago de autor por 30.000 pesos. Reserven su lugar por WhatsApp 11 24 96 87 71 11 24 96 87 71. Vamos a una tanda y ya sigue García acá al mediodía de la M530. La García en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Atención Morón, el viernes 8 estoy en Bartolina, las entradas por Passline. Y atención Padua, el sábado 9 estoy en el Bodegón de Medina, entradas al 5932-8855. Viernes 8 Bartolina Passline, sábado 9 Padua, 5932-8855. Para más información, seguilo en Instagram. La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad única para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Además, presentación de libros, editoriales universitarias, charlas, talleres, homenajes, actividades para las infancias y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas, sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul, Avenida Santa Fe y Sarmiento, Capital Federal. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. Seguimos en el mediodía de la AM530. Esto es La García. Cintia ya está al venir. Nosotros la esperamos con el fueguito calentando las manos. Pero para eso tenemos las coordenadas que nuestro compañero Agustín nos va a indicar. Bueno, va calentando la ciudad, justamente hablando, ¿no? 21 grados, subió 1 respecto al inicio del programa, una humedad del 77%, Julián, y una presión de 1010 hectopascales. Les recordamos a los oyentes que hoy estará mayormente nublado, pero sin precipitaciones a la vista. Y lo último, les tengo que decir, si todavía no tenés plan para hoy, ¿no? Que estimo que es el caso, o si andás recorriendo la Feria del Libro, te tiro una recomendación de esas que no podés dejar pasar. Hoy a las 20:30 de la noche se presenta el libro de Julián Sicari, Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura. Es un laburazo de investigación que vale la pena conocer. Además, el panel es un lujo. Van a estar Marina Glesser, Ari Lijarad y Santiago Fraschina charlando ahí en vivo. Es hoy, martes 20:30, en la sala Carlos Gorostiza del Pabellón Amarillo. Lo mejor, la entrada es sin cargo, así que no hay excusa. Entrá al link que estamos compartiendo en las redes o buscaron en las redes de la feria también y asegúrate tu lugar. Nos vemos allá. Impresionante. Yo ayer estuve en la presentación del libro de Daniel Rosso, el director de la radio, y la verdad que está bueno ir a la feria y está bueno entrar con una entrada gratis. Sí, es un lujazo, ¿no? ¿Qué te parece? Así que escríbanos. No es tan cara, igual no es tan cara, pero bueno. 8.000 pesos. Todo ahorro en este momento. No, ya sé, pero igual, por suerte, no es impagable. No es impagable. Claro. Vas al teatro, o qué sé yo, perdón, pero están arriba de 20 lucas. Sí, más caro también. Bueno, contame un poquito más esta causa Cuadernos que hoy no está en los principales medios. Casualmente hay otro caso de corrupción, que es el de Adorni. Uno no entiende bien cuál es la operación por la cual es Adorni, evidentemente, una excusa para poder esconder otras cuestiones. O es inocultable el caso, por ejemplo, de la cascada, que es la novedad ahora, parece que tiene una cascada en la pileta, el señor Adorni. Sí, más que la cascada fue el chiste, digamos, del todo, porque está lleno, en las redes está lleno de memes con la cascada. Entonces hay fotografías de cascadas así muy suntuosas y todo. Y todo el mundo se mata de la risa que se gastó fortunas, porque en realidad el dato fuerte
fue el del constructor, que lo que dijo el tipo fue que para reacondicionar la casa, esa que uno la ve de afuera y parece una casa buena, Normal, pero claro. está dentro de, qué sé yo, de una casa de clase media alta, digamos, ¿no? Pero que la refacción de la casa se costó $245.000. Raro. Entonces, Una casa hizo dentro de la casa. claro, entonces a partir de ahí empezaron todos a joder con la cascada que le hizo en la pileta. Se hizo una pileta, le puso una cascada, efectivamente. Empezaron a joder con los enanitos de jardín. Hoy Dalbón, en el programa de Toñetti, lo sacaron y dijo, tiene unos duendes, enanitos de jardín, laminados en dorado. Dijo, yo no miento. Eso es muy tierno, ¿viste? Eso es muy tierno. Poner enanitos de jardín en tu patio debe ser el escándalo de los vecinos del country. ¿Por qué crees que lo Porque vos sostiene el en gobierno? En un country pones enanitos de jardín y Es un montón. te expulsan. Te expulsan por mal gusto. Pero escúchame, ¿por qué crees que lo banca tanto el gobierno de Javier Milei, que todo le da siempre una noticia para... No, lo que... Adorni es un hombre de Karina, o sea, de Karina Milei. Lo que se dice, los que están más cerca del entorno, en el entorno así del grupo libertario que gobierna, lo que dicen es que ellos piensan que si lo entregan a Adorni, atrás se va todo el gobierno, se cae toda la estantería. ¿Para tanto? Yo no creo que sea así, todavía falta 1 año y medio para las elecciones, pero bueno, después hay un montón de versiones que tienen que ver con que Adorni tiene información que no les conviene que se conozca. Tienen miedo. Que tienen miedo, pero bueno, esas son, no sé, son versiones, viste, que en general, vamos a ser honestos, se dicen siempre en estas situaciones. Yo creo que aquí hay un cálculo político, y tiene que ver con el rol fuerte que tuvo Adorni. Ellos van a tratar de recuperar. Bueno, es un golpe duro porque era el candidato en la ciudad de Buenos Aires para competir con el PRO, que, digamos, ahí podría haber una señal, ¿no? De por qué tanta hazaña con un Adorni que pareciera, como en el teatro, tiene todos los focos apuntándole. Todo lo que es la estructura judicial y mediática del PRO, que es el que tiene una estructura más fuerte a ese nivel, con su famosa mesa judicial macrista, claro, con los medios completamente de su lado. El que puede, si el PRO perdía la ciudad, la Cava, pues se terminaba como partido político, ¿no? Bueno, hay que ver, ¿no? Porque ahora depuesto Adorni como candidato, pues es lo que uno supone, una Patricia Bullrich, ahí ya es un peso más pesado, me imagino, para voltear como candidata, disputándole el trono a los hermanos Macri. Sí, lo que es real es que el escándalo de Adorni arrastró a casi todas las figuras que estaban la derecha, que proponía la derecha. Macri tiene una imagen negativa altísima. Debe ser uno de los políticos que tiene imagen negativa más alta, a pesar de toda la protección y toda la cobertura que tuvo a su favor por parte de los grandes medios. Es un tipo que no puede ser candidato, pero yo creo que en ese sentido la figura de Adorni, que parecía como muy amenazante, la única figura que deja es la de Patricia Bullrich. Y Patricia Bullrich pone una pata en cada canasta siempre, un huevo en cada canasta, bueno, lo que sea, en cada canasta, y ha venido pasándose de partido a partido. Obviamente, la caída de Adorni, si arrastra la figura de Milei también, convierte a los libertarios en un partido desechable. Y ella queda como la figura central de cualquier candidatura de la derecha, ¿no? Me da la impresión. Como un juego de espejos, hablando de la causa Coderno, que fue un gran escándalo, y que ahora se vuelve un escándalo por su contrario. Estamos hablando de que el Tribunal Oral Federal número 7 empezó esta primera etapa de declaraciones testimoniales. Hablabas de casi llegando a 30 por ahora testimoniales. Todos están dando vuelta su declaración. En realidad lo que se pone,
toda la causa se armó sobre la base de dos pilares probatorios, supuestamente probatorios, obviamente armados por el fiscal Stornelli y por el juez Bonadío. Los dos pilares de esa causa eran unas fotocopias truchas del cuaderno donde el chofer de Barata anotaba sus trayectorias de todos los días. Las fotocopias nunca se pueden aceptar como prueba porque son lo más fácil de falsificar en el planeta. Pero se tomaron como indicio de prueba y entonces empezaron a meter presos a todos los empresarios que figuraban ahí. Y después seguimos. Seguimos en un ratito. Ya está Cintia acá en la M530. ¿Escuchamos un poco de música? Ahí está, acá en la AM530, la radio de las madres. La García en la 530. Mantenemos el fuego encendido. La García y vos. Me gusta esa pareja. Cintia García en Somos Radio. Y 49 minutos, pero gracias equipo, gracias por favor Julián Saúd, qué conducción que te estabas mandando, te venía escuchando, con un estrés. Pasé la prueba. Confesar, con un estrés los venía escuchando, porque cuando no llegás. Es horrible. Pero bueno, aquí estamos, ustedes me van a entender, las tareas de cuidado, ¿no? Es muy importante que los chicos nos vean, que en los actos, en las escuelas. Claro, porque fue el acto del 1 de mayo de Juan, del colegio de Juan, que cada grado, está buena la idea, cada grado se encarga de un acto
van rotando los grados, entonces por si no entran los padres, todos los padres y las familias en el salón en el gimnasio del colegio, que es el salón de actos. Hicieron una obra de títeres buenísima. Que lo hicieron los chicos. Los chicos hicieron, y los títeres los hicieron los chicos. Claro. Y está buenísimo, y hablaban. Se echan las pelotas porque dice, tengo que faltar al laburo. Los horarios, ¿viste? Claro. Pero sí, no, son divinas, son pero bueno, pero sí. 11 y 20, estábamos citados 11 y 20. Y como siempre. Y aparte, estaba la opción de que no fuera, porque el papá de Juan sí va, o sea, hay una tarea de cuidado. Había un representante. Había. Estaban las tareas de cuidado compartidas. Ahora, no sé por qué Juan estuvo no sé, desde que se enteró de que su grado iba a ser, vas a venir. Y yo nunca decía ni que sí, ni que no, ¿viste? Pero bueno. Y de hecho te llamé ayer y dije, tengo que ir. Hay que ir, porque si no, nos pasa como a nosotros, que pues mi viejo claro. no sé si sabía dónde quedaba el colegio. Bueno, es eso, uno dice, bueno, total no es importante, No, pero para los pibes a ver es cómo importante. Y en el recuerdo, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta que me sirve a mí? Sí, por favor. ¿Y a la de tu papá, no? Más o menos. ¿Y a la inversa cómo es? Digo, si tienen algún evento los padres, ¿los hijos tienen que estar presentes o...? No. Porque yo el otro día fallé. Bueno, sí, por supuesto. Es importante. Sí, es importante, pero es diferente. Depende qué, depende la actividad, depende qué cosa. Sí, tienen que los presentar padres un libro. tenemos muchas cosas. Te voy a contar una anécdota. Yo estaba en México y en México se festeja mucho esta de brujas, ¿cómo se llama? Día de los Muertos. No tenía un mango partido, nada. Pero todos los chicos se disfrazaban. Entonces mi mujer, la mamá de los chicos, les hizo un disfraz. Y al varón, a Julián, le hizo un disfraz de calavera. Todo con negro, con las calaveras, los huesos buenísimo, dibujados. Y, todo, claro. y yo un día, como lo llevaba a la escuela, pues yo trabajaba a la tarde, le digo, bueno, vamos a la escuela. Ponete el disfraz. No me lo quiero poner, ponételo porque... No me lo quiero poner, pero ponételo, que tu madre se esforzó para hacerlo. Y qué sé yo qué. Bueno, el pibe se lo puso. Y lo llevé a la rastra llorando todo el tiempo hasta la escuela. Y llego a la escuela y no había nadie disfrazado. Me había equivocado de día y el pobre pibe estaba disfrazado de calavera. Genial. Me podría pasar tranquilo. Es fatal, ¿no? Es genial. Me podría pasar tranquilamente. Se lo va a acordar toda la vida, sí, obviamente. Sí. Se le acordó toda la vida. Todavía tengo culpa, ¿viste? Qué obvio. ¿Qué actividad tenían tus padres que no fuiste? Y para presentar un libro, una actividad. Los dos juntos encima. Bueno, pero hay muchas. Ese libro no te proscripta y sublevada tiene muchas presentaciones. Yo me fui a la cancha, tengo que confesar. No, está bien, pero no es la única presentación. Si fuera la única presentación, me quedo tranquilo. tenés que estar. Pero no les gustó mucho igual. Ahora, en el recuerdo de tu padre y de tu madre va a quedar. Le diste la cana porque tu viejo es una persona pública. Por favor. Qué difícil. Claro. Pero bueno, yo creo que no es proporcionalmente a la inversa. Ok, No, bien. no, para nada. Para el pibe es muy importante. Claro. Muy importante. No, en mi caso no, a mí me daba igual, la verdad. Pero gracias a Dios siempre fueron muy presentes. Pero cuando juegas al fútbol, ¿no querías que tu padre... No, al revés yo le decía que no vengan. Ay, no te puedo creer. Que no vengan. Bueno, si te piden que no venga, está bien, pero uno tiene que estar cuando son más chicos. No. ¿Qué? ¿No qué? No, porque eso después pasa. Al día siguiente dice que lástima que no vino. Ah, mirá, está bien. No. Todavía no me pasó. Hay que a mí todavía no me pasó, pero... No, yo lo acompañábamos a jugar a fútbol todos los fines de semana, etcétera. Por ahí estoy re atenta al partido. Y por ahí me distraigo para responder laburo. Por y dice, supuesto. ¿me viste? No me viste. Si te estoy viendo, ¿cuánto dura este partido? Sí. Te cansas 139.000 minutos dura este partido. Te vi 135.000. Es la mirada del otro, ¿viste? Los chicos no, es una así. cosa. Me miraste, me viste. ¿Viste el pase que hice? No. Bueno, en fin, así que aquí estamos, ahí, con las tareas de cuidado a cuestas, también hacemos el programa con las tareas de cuidado. Gracias por el aguante. Un placer. ¿Y cómo venían? Venían hablando de la causa Cuadernos. La causa ¿no? Cuadernos, exactamente. Que sigue sin poder darse a publicidad, ¿no? La gente sigue sin poder verla directamente, es una cosa increíble. Es increíble, ¿sabes por qué? Porque esta causa, era lo que estábamos hablando recién, fue preparada para hacer un gran show mediático. Claro. Y de repente ahora no quieren que se no, pero aparte el origen de la causa es mediático, efectivamente, sí, claro. ¿Entendés? Entonces, pero con más razón el tribunal debería dar la publicidad de los actos que puedan ser públicas las audiencias. ¿Qué no quieren que se vea? El bochorno que está ocurriendo. Es un bochorno. Porque es un bochorno en el cual ellos no pueden echarse atrás.
porque esta causa ya pasó por el Tribunal de Apelaciones, por el Tribunal de Casación y por la Corte Suprema, por distintos motivos, ¿no? Pero las defensas iban planteando recursos, claro. Y entonces la causa fue estudiada en toda la rama del ámbito federal, digamos, del fuero federal. O sea, este tribunal está marcado por todas esas decisiones previas y es un bochorno lo que está pasando en las audiencias. Lo que dice Ubeira, que representa, que fue involucrado, pero que representa uno de los empresarios, es que va a terminar como el tema AMIA. O sea, que van a seguir. Que va a quedar en el aire. No, van a seguir hasta el final y van a ser nulo porque no lo pueden frenar ahora, ¿no? O sea, pero el show va a continuar. Lo van a seguir. ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? ¿Cuánto tiempo? Lo están tapando. Es decir, aquí, digamos, se pone en evidencia toda la estructura que había montado el macrismo para perseguir a sus adversarios políticos, ¿no? Que en este caso eran el kirchnerismo y sobre todo a Cristina. Se pone todo muy en evidencia. Yo ayer le decía, estaba recorriendo y me puse a ver todos los canales, América 24, Nación Más, TN, ¿viste? Estaban todos. Ninguno habla de la causa Cuadernos. No, nada. No, claro. No, estaban desesperados con las encuestas. Estaban desesperados con las encuestas. Entonces, en uno estaban tirándole bosta con todo a los gobiernos kirchneristas, en el otro estaban hablando de Cristina y de la no sé qué, y en el otro le tiraban a Kicillof. Era ese, además, con nada, o sea, cuando hablaban en contra de los gobiernos kirchneristas, lo que enunciaban con un tono así de juez enojado, todas las medidas que tomaron los gobiernos kirchneristas. Y eran todas medidas de gobierno, o sea, no podés juzgar en ese sentido. Ahora, es cierto lo que decís, ¿no? El mainstream mediático no está contando lo que pasa en la causa Cuadernos. No, lo oculta. Lo ocultan, y si lo cuentan sesgadamente, omitiendo, por ejemplo, cuando fue inocultable la declaración de López, que fue un tremendo escándalo. Lo cambiaron. Claro, López diciendo que Cristina no había sido parte de la asociación ilícita. Clarín omitió que estaba diciendo que Cristina no había sido parte de la asociación ilícita. Dijo que hablaba que él no había sido parte de una asociación ilícita. No, López estaba diciendo que Cristina no había sido parte, y como los otros empresarios, habló que no había declarado en condiciones de libertad para declarar. El otro tema que se pone muy en tela de juicio en esta causa, aparte de eso, que es lo más grave de todo, pero está el otro tema. Ellos sacaron una ley del arrepentido a su provecho, digamos, con lo que ellos necesitaban esa ley para hacer este circo. Y lo que está demostrado que esa ley no sirve para nada, o sea, el arrepentido, porque hicieron declarar a todos los empresarios como arrepentidos. Claro. O sea, el empresario aceptaba que había cometido un delito. Claro. Pagando coimas, ponele. Pagando coimas, pero tenía que decir que se lo había pagado a Cristina. A Cristina, claro. Cristina no aparece en ningún momento en ninguna declaración. Pero eso era lo que tenían que declarar los empresarios. Ahora, los empresarios obviamente no quieren ir presos. Y en ese momento los obligaban porque decían, te quedás adentro si no declarás esto. Bueno, algunos fueron, ¿no? Y algunos se negaron directamente. Como Ferreira, claro. Cristóbal López. Otros fueron antes de ir a declarar al escribano y dijeron, lo que voy a decir en el tribunal es mentira. Genial. Voy a mentir en el tribunal porque me están obligando. O sea, declararon con acta frente a escribano que habían sido extorsionados, y con la declaración contraria la que dijeron en el tribunal. Y antes que prohibieran la televisación, pasaban así pedazos de algunos de los testimonios, donde no solamente se desdecían de los testimonios, sino que además contaban cómo las medidas que hacían para humillarlos, o sea, extorsionándolos, diciéndole, te voy a sacar esposado, con cara de loco, con todos los pelos parados, metiéndote adentro de un patrullero, ¿no? Y entonces era un show porque uno contaba cómo lo sacaron 3 veces
porque la fotografía no salía bien. Yo quería agregar algo que es completamente secundario, pero en estas filmaciones de los testimonios se abre también otra mirada. No sé si lo notaron, la poca calidad que tiene. Yo uno pregunta, ¿no? Pensando en el juicio político que hubo a la Corte Suprema hace 1 año o 2 años atrás. El dictamen. Digo, los fondos que tiene la justicia para que esa televisación sea de buena calidad. Claro. Uno piensa, ¿no? ¿Dónde están los fondos que seguramente son para comprar una cámara que se vea bien? Claro. Porque incluso lo que se ve está aumentado, está borronioso. Sí, no es buena la calidad. No es buena la calidad. Que se ve, exacto. Que no tiene plata la justicia para tener buenas cámaras. ¿Qué harán con ese dinero? Buenos sueldos cobran. Eso seguro. Eso seguro. Los jueces, tema del cual no hablamos, ¿no? De la vida patrimonial de los jueces. No se habla de los jueces. No se habla de los jueces. Nosotros de la cascada de los jueces. Claro. Nosotros hemos hablado de los jueces, pero realmente, es decir, hay una cuestión en toda esta historia que, desde el punto de vista de la lógica más elemental, yo creo que se tiene que hacer visible. O sea, el gobierno que yo los escuchaba hablar, bueno, parecía que los gobiernos kirchneristas habían sido una orgía de corrupción y terrible, y que ahora los gobiernos más chorros desde el punto de vista de ellos fueron los que menos se metieron con la justicia. Metieron jueces en la Corte Suprema que después le fallaban en contra, metieron la procuradora misma, Alejandra Gil Carbó, la designó Néstor cuando había sido una fiscal que había fallado en contra de una decisión del gobierno. La fusión de sí, Cablevisión y Multicanal. Resulta que los gobiernos que claramente manipularon la justicia, se reunían con los jueces todo el tiempo en la Casa Rosada y en la Quinta. Esos gobiernos tienen autoridad moral para juzgar a los Jugaban otros, al pádel, ¿no? O al tenis, sí, según el grupo, ¿no? Porque sí, tenés lo del pádel y tenés lo del tenis. Y el más chorro es el que nunca se preocupó por manipular la justicia. O sea, hay algo que no tiene sentido en esa lógica. Es un super guión de televisión. Es increíble. No hay que inventar nada, solo hay que escribirlo. Nada, capaz que es un mucho. Y es mucho. Capaz que es un montón. Te lo rechazan. Esto no es tan verosímil, ¿no? Cuando Rosati o Lorenzetti, y cuando se fue lo del Consejo de la Magistratura, que secuestraron a uno de los que tenía que votar para que no vote en el Consejo de la Magistratura el juicio. Sí, claro. No lo dejaban salir. No lo dejaban salir. Le daban excusas y después lo encerraban. ¿Cómo se llama el juez que al que le estaban disciplinando? Que finalmente lo sacaron. Pero... ahora me va a salir, pero eso fue sí, tremendo. Era el que la nata decía que los hijos en las escuelas tenían que atacarlo. Ahora nos va a salir, Pero esa escena, ¿no? De un senador metido en una oficina que no lo dejaban salir. El senador, sí. Pero el juez que estaba siendo sometido a juicio en el Consejo de la Magistratura. Ya sale. Pero esa escena es un inverosímil. Vos llevas ese guión y te dicen, no, esto no pasó. Esto no puede haber pasado. Bueno, 13:03. La García, en Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Carlos Purimeni está en AM530. Liliana Felipe, gracias por venir esta tarde a la radio. Gracias, qué bien estar aquí con ustedes. ¿Cómo luchar por la justicia, por un mundo más justo? A los 24 años desaparecen a mi hermana y empieza pues toda mi vida a girar alrededor de eso. Y la lucha por los derechos humanos continúa y continúa y continúa, y están todos los demás animales diciéndome, te necesitamos. Necesitamos que veas que nos hacen lo mismo que les han hecho a ustedes. A las 14, la tarde con Purimeni en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Trece y 7 minutos. Ahora vamos a continuar con el gesto poético en unos segunditos, pero quiero decir algo que seguimos con el tema de la causa Cuadernos. Luis, pasa, Gary, gracias. Ahí está, todos los papeles del programa. Quiero decir algo porque ahí justo Manu Saralegui nos está avisando que finalmente, por ahora, se retomó la transmisión de Cuadernos. Entonces ustedes pueden seguir por el YouTube del, pues entiendo yo que es... Sí, igual iba a declarar Diego Cabot, que es el periodista de La Nación, que declaró la denuncia. Obviamente ese es un testigo que a favor de ellos. Pero escuchá lo que pasó porque es impresionante. Estuvo declarando Diego Cabot. Cabot contó que entre enero y abril de 2018, que tuvo las fotocopias, él consultó con algunos empresarios para ver si era cierto. Cuando le preguntaron con qué empresarios habló, no quiso decir, porque por una cuestión de que preservó las fuentes. Las defensas protestaron, todas las defensas protestaron y exigieron que cuente. ¿Y qué pasó ahora? Hay un cuarto intermedio. O sea, porque claro, él está diciendo que consultó con empresarios y los empresarios están diciendo que no hicieron eso. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién dice la verdad y quién miente? Así que todas las defensas pidieron, la defensa de Barata, que es Elizabeth Gómez de Alcorta, entiendo yo, y le dijeron que diga, bueno, si él está diciendo algo importante, ¿no? Que los empresarios le dijeron que era cierto, entonces que diga qué empresarios le dijeron que era cierto. Así que impresionante lo que está pasando, y esto ahora sí se puede ver. Esto es un escándalo, este juicio es un escándalo. Total. Es un juicio que debería ya debería ser completamente nulo. Digo, en un país normal
Esto sería la noticia principal de todos los medios. De todos los medios. Ahora voy a ver si aparece en algún lado. Pero no, ¿me dejás? Vamos al gesto poético, ¿te parece? Nos tomamos un segundito con esta conversación colectiva que es la poesía. Mirá de quién traigo el poema hoy. Silvina Ocampo, 1903-1993. Quisiera ser tu predilecta almohada, de Silvina Ocampo. Fue la menor de 6 hermanas de una de las familias más ricas y tradicionales de nuestro país. Participó de la creación de la revista literaria Sur, de gran importancia en la primera mitad del siglo XX, donde conoció a quien fuera su futuro marido, el también escritor Adolfo Bioy Casares. La obra de Silvina Ocampo, que incluye cuentos y poemas, comenzó hace algunos años a ser reconocida y puesta en valor, algo que en su época no había pasado. Y ahí vamos. Quisiera ser tu predilecta almohada, donde de noche apoyás tus orejas, para ser tu secreto y ser las rejas de tu sueño, dormida o desvelada. Ser tu puerta, tu luz cuando te alejas, alguien que no trató de ser amada. Huir de la ansiedad que está en mis quejas, poder a veces ser lo que soy, nada. No tener nunca miedo de perderte, con variación y honda infidelidad, jamás llegar por nada a conocerte. La tediosa y vulgar fidelidad de los abandonados que prefieren morir por no sufrir y que no mueren. García, siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Y 11 minutos, Agustín Caballero. Bueno, hoy toca hablar del juicio de Diego Armando Maradona para hacer como esta especie de actualización semanal. La semana pasada hablamos de las declaraciones de Yanina Maradona y Leopoldo Luque, que también siguió declarando repetidas veces porque cambió su estrategia judicial a declarar cuando él lo crea necesario. Viste que a veces terminan declarando en menos ocasiones. Bueno, Leopoldo Luque ha adoptado otro tipo de estrategia. Declaró la semana pasada a la par de Carlos Díaz, el psicólogo que tenía Diego, encargado de ser también el número 1 del tratamiento contra las adicciones, y luego también declaró Verónica Ojeda en una especie de declaración más emocional y con muchísimas cuestiones también. Si les parece, vamos desandando las dos declaraciones con 5 ejes en cada una de las dos. Esto fue la semana pasada, el jueves. Recordemos que hay audiencias todos los martes y todos los jueves. Hay una en este momento que también les voy a decir qué está sucediendo. Hay un cuarto intermedio ahora, pero ya vamos también a ampliar eso. Y vamos a repasar lo sucedido el jueves pasado, que fue una audiencia muy pero muy intensa. Primero que todo, la declaración del psicólogo, de Carlos Díaz, que lo primero que dijo, en un tono defensivo, ordenado pero defensivo al fin, habló de que su rol no era clínico general, ¿no? Esto también que es una estrategia muy habitual en todos, que es la de ir fragmentando las responsabilidades, ¿no? Dijo que él era psicólogo, no médico clínico, ¿no? Se separó de Leopoldo Luque, que su función era acompañar el tratamiento de adicciones y que no tenía responsabilidad sobre el estado físico general de Maradona. Es decir, delimita su campo, ¿no? Para no quedar pegado a la muerte de Diego Armando Maradona. En segundo lugar, apuntó contra otros profesionales, ¿no? Contra sus otros compañeros, sin decirlo de forma brutal, pero sí que lo dejó entrever, ¿no? Como que el control médico dependía de otros. Y que había distintos responsables para distintas áreas, una vez más. O sea, está clara la intención, ¿no? La estrategia. Luego, la tercera, sobre la internación domiciliaria, ¿no? Que se apuntó mucho contra la Casa de Tigre, que no estaba en condiciones y demás cuestiones. Díaz, en contrapartida, sostuvo que era una opción viable dentro del contexto porque se buscaba contener a Maradona sin internarlo en una clínica. Y esto tiene una explicación también, porque Diego tenía resistencia a tratamientos estrictos. Entonces esto entraba dentro del marco que Maradona medianamente aceptaba, ¿no? También refuerza la línea que buscan seguir los implicados, que es que Maradona era un paciente muy difícil, ¿no? Entonces como que se hizo lo que se pudo. Claro. Lo pusimos donde pudimos.
Cuarto, el tema de las adicciones, ¿no? Porque les recuerdo que Carlos Díaz estaba encargado de tratar a Diego por su adicción con el alcohol. Y de hecho Carlos Díaz cuenta que la primera vez que se junta con Diego, Maradona lo recibe con una copa de vino, ¿no? Una cuestión medianamente, algo insólita. Bueno, fue claro Carlos Díaz. Dijo que Maradona tenía un problema muy serio con el alcoholismo y que eso condicionaba todo el tratamiento. Ahora, obviamente esto le da lugar a dos vertientes. A la defensa para decir que era un cuadro complejo, pero también a la acusación para decir, bueno, por eso necesitaba más control, ¿no? Digo, no es que sea complejo, no es óbice para que lo traten de debida manera. Y número 5, la autonomía de Maradona, porque Díaz insistió en que Diego rechazaba las decisiones que tenía el personal y que rechazaba todas las indicaciones médicas ya en el último tiempo. Por ende, quieren instalar la idea, Luque y demás, en que era un paciente incontrolable, que ya al final de sus días se había transformado en incontrolable. Entonces, en resumen, marcó los límites de responsabilidad, ¿no? Y dejó en claro que Diego era un paciente muy complicado. Allí Verónica Ojeda se quiebra y entra a declarar. Y si te parece, Sin, también hablamos, ¿no? De lo dicho por Verónica. Sí. El número 1, y una declaración que va en línea también con lo dicho por Giannina Maradona, que a Diego lo tenían aislado, que Maradona... Que ellos no tenían el debido acercamiento a su padre. Exacto, digamos. Que no les permitían el contacto. Permitían. Que lo tenían, le restringían el contacto. Eso había dicho Giannina también. Exactamente. Y Verónica lo reafirma. Lo reafirma, sí, que le restringían el contacto con sus seres queridos. Restringían, no es que Maradona decidía no verlo, sino que se lo restringían. Que no cualquiera podía verlo y que había una especie de filtro o control sobre quién accedía. ¿No? Que esto es muy fuerte, con un entorno cerrado, hermético y poco transparente, que no se podía ver qué estaba sucediendo ahí adentro. Y en segundo lugar, lo lógico, ¿no? Las críticas al equipo médico, pero que apuntó, en línea con los otros testimonios también, a dos médicos en particular, a dos profesionales en particular. A Leopoldo Luque, que es como el eje, el número 1, y a Agustina Kosachov, la psiquiatra que tenía Diego Maradona, sosteniendo que no había seguimiento acorde y que no había presencia médica constante en esa casa, que Diego estaba librado a su suerte. Hablando de la casa, y el eje número 3, sobre la vivienda en el Tigre, describió que era un lugar sin estructura sanitaria real, que era una casa como cualquier otra, claro. Que no había equipamiento suficiente en absoluto y que cuanto menos había condiciones para alguien en ese estado. Digo que era un lugar ineficiente e ineficaz y digo con las condiciones no dadas, una internación de nombre pero no real. No era una internación, era simplemente un alojo para Maradona. Ahora, sí. ¿puedo hacer no sé, pero yo lo que lo veíamos a Diego cuando aparecía así públicamente, parecía muy hinchado. Ahora vamos a llegar a eso. La medicación, o sea, estaba medicado. Él no sé, pues, se veía que no era gordo, sino que tenía algo de que tenía que ver con corticoides, sí, o algo que así. Tenía que ver con algún remedio. Se habló de la medicación. Sí. Mira, ahora vamos a llegar a eso justamente con la declaración de hoy, pero te adelanto que Maradona tenía más de 3 litros de ascitis, que es la acumulación de líquido en el espacio peritoneal, en el cuerpo, y más de 130 de derrame pericárdico, esto llama el corazón, pero 3 litros de líquido, ¿no? Alojados en el cuerpo, por eso estaba hinchado, había un claro tema ahí. El número 4, sobre el deterioro de Maradona justamente, Ojeda señaló que Maradona estaba hinchado y desmejorado, muy hinchado, con signos de visible deterioro y que según su mirada no eran atendidos correctamente, que eran vistos como un síntoma más dentro de un cuadro normal, convencional, que no pasaba nada. Y número 5, la desconfianza que ella tenía, porque dejó entrever que empezó a desconfiar del manejo y que no había respuestas claras por parte de los profesionales. Es decir, que los profesionales sabían que había algo que no estaba bien y que no se lo comunicaban a los familiares. Entonces, en esta declaración se reafirma la idea de que Maradona estaba aislado, de que no había control médico ideal en absoluto y que también obviamente agregó impacto emocional, ¿no? Que era algo que claro, también había hecho Giannina Maradona. Eso fue lo sucedido la semana pasada y hablando de lo que sucedió y lo que está sucediendo ahora, porque está habiendo una audiencia en la que están declarando los encargados de hacer la autopsia de Diego Maradona. Están dando detalles de cómo estaba el cadáver y también están intentando de ver y de discernir si Maradona finalmente, que es un punto clave también, si Maradona finalmente agonizó alrededor de 12 horas, que es lo que se estima. Entonces, según los médicos forenses, sí, hubo una agonía muy larga, y esto es una declaración de hace instantes nada más, que dice así, y esto estoy citando a uno de los médicos. Qué fuerte. Dice, cuando cortamos el corazón había coágulos intercavidades. Los coágulos postmortales suelen ser rojos, oscuros, hemáticos y no se separan. Acá había coágulos que no solo estaban bien adheridos, esto se da cuando el corazón empieza a fallar y la sangre empieza a estancarse dentro de las cavidades, y se va separando. Estos coágulos solo aparecen en periodos agónicos prolongados. Entonces Maradona sí,
seguramente haya agonizado por alrededor de 12 horas. Es casi intolerable. Absolutamente. Pensarlo, ¿no? Grotesco. No podría respirar. Claro, pero aparte por cómo estaba, por qué estuvo agonizando, tuvo una larga agonía, o sea, es tremendo, es tremendo. 13 y 19 minutos. Hasta las 14. La información imprescindible está en La García. Yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Y todo eso supongo me ha creado un sedimento de frustración o de tristeza. A veces la exagero un poco, soy quejoso por naturaleza, y lo dicen mis amigos, y lo dice mi mujer, y debe tener razón. Cuando el río suena, por algo es. Soy quejoso por naturaleza. Haroldo Conti, hermoso. Haroldo Conti hablando de su propia vida, cómo enfrentaba, toda su militancia, su vida, su obra. Y hace 50 años lo secuestraron y desaparecieron, así que... ¿Hoy se cumplen 50 años? Sí, lo estamos recordando. El año pasado él nació el 25 de mayo, fueron los 100 años de su nacimiento. Y hay un montón de actividades en Chacabuco, que es su ciudad natal, en El Tigre. El 25 de mayo se va a hacer una navegación y lectura a la vez, que es una cofradía que se junta los 25 de mayo para festejar el cumpleaños. Así que lo recordamos a este gran autor argentino que tuvo 20 años más o menos de producción literaria. El inicial fue Sudeste, el último fue Más caro, el cazador americano. Pueden encontrar los libros, andan por todos lados porque por suerte se hizo difusión. Acá Luis me dice que lo conoció. ¿Vos lo conociste, Luis? Quiero saber. Pero, nos cruzamos una vez porque iba a haber una actividad en Cuba que estábamos invitados. Un tipo, muy buen tipo, pero él encabezaba una lista de izquierda dentro de la SADE. Y el segundo era él como candidato a dirigir la SADE. Y después estaba Cacho Constantini, Humberto Constantini, y después había una cantidad de poetas que sacaban una revista ahora que no me acuerdo, que eran todos muy buenos, y están todos desaparecidos, todos. El que se salvó, Constantini, pues se exilió. Tremendo. Y un gran tipo de él, sí fui muy amigo y discípulo, digamos, porque hacía talleres con él. Pero sí, son esos tipos que aportaron muchísimo a la cultura del país, ¿no? Podemos agregar que fue camionero, bancario. ¿Camionero? No sabía. Sí, tuvo como un gran recorrido, grandes actividades. Religioso, ¿no? ¿Cómo? Había sido religioso, había ido a un colegio de curas. Sí, era profesor de latín, así que me imagino que por ese lado viene publicista, periodista, muchas vidas. Sí, un gesto así como muy importante fue que renunció a la beca Guggenheim, porque él dijo, yo soy escritor, nada más que cuando escribo el resto del tiempo me pierdo entre la gente, y eso es un poco lo que también en su obra, ¿no? Siempre los héroes son héroes periféricos, pequeños héroes, no grandes héroes. Hermoso. Haroldo Conti. La García, donde el mediodía se piensa y se comparte. Y 23 minutos. Hoy tenemos Quiero Disfrute, ya lo dijimos, para la Peña. Sí, claro. Repetimos. Muy bien. Estamos sorteando justamente un par de entradas para la Peña Atahualpa Yupanqui este sábado 9 de mayo a las 21 horas en el Club Malvinas Argentinas, Avenida Eva Perón 1934, Parque Chacabuco. Un lugar divino, debajo de la autopista, un centro cultural
con un patio y un gran salón y un escenario. ¿no? Música genial, ¿no? No, sí. No, de verdad. Sí, de verdad. Pero además yo he festejado cumpleaños ahí. Ah, mira. Por ejemplo. Muy bien. Es un gran lugar, pero un gran espacio para hacer una peña, por ejemplo, ¿no? Y para ir con familiares, amigos, Sí, claro. lo que fuere. Por eso, con 3 últimos números del DNI y el nombre, participan al 11 32 000 530, 11 32 000 530 por este par de entradas para la Atahualpa Yupanqui, un par de entradas para esta peña, es el Quiero Disfrute, Avenida Eva Perón 1934, acérquense el sábado 9 de mayo a las 21 horas, la van a pasar fantástico. Y el jueves 7 de mayo, este jueves a las 20 horas, tenemos una cita en el Clarish, en el Hotel Clarish, con este encuentro de jóvenes notables, ahí en Tucumán 535, en la ciudad de Buenos Aires, ese lugar emblemático, ese hotel histórico, con un salón increíble, una barra de tragos, y este show de jóvenes notables, este ciclo de jóvenes notables. Le agradecemos a Martín Díaz, que maneja toda la programación musical del Clarish. Va a estar Lur Aro en la voz, la están escuchando ustedes, haciendo soul, new soul y temas propios también, con Flavor al piano. Cantante, pianista, un trago, una cosita para picar, un salón notable, un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, Tucumán 535, y ahí las entradas directamente, para no andar dando números de WhatsApp y demás, en la puerta. En la puerta consiguen sus entradas, hay cupos limitados por supuesto, pero es para pasar un gran momento en esta ciudad que sigue teniendo, y por eso el Quiero Disfrute, sigue teniendo una oferta cultural increíble, ¿no? Increíble es la oferta cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires, y ojalá tuviéramos tiempo y dinero para disfrutar de todo lo que hay para disfrutar, pero bueno, por eso también nosotros nos sumamos, ¿no? Y compartimos el Quiero Disfrute. Mañana pasado hacemos Quiero Disfrute del Clarish, ¿les parece? Claro. La García, en Somos Radio. La primera. Argentino, Mario Alberto Kempes. La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. elultimomundial.com. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Manual práctico de oratoria, de Rafael Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. A la hora más caliente del día, La García. Medusa. Lo canta. Y lo canta. Esta parte no puedo, perdón. Estamos en el horario de protección al menor. Mi vieja no estaría contenta. Pero Medusa. Quiero llenarme de su índice. ¡Ay, se enciende! No, ahora lo entendí más, pero cuando lo escuché en el teléfono no Pero entendía nada. estamos hablando de la última, ¿cómo se llama esto? Sesión, es una sesión, es un encuentro, el último tema. es un tema pero de varios, ¿no? Sí. ¿Quiénes están? Está Duki, está Neopistea, está Kea, está Pablo Chile. Neopistea, Pablo ¿Quién Chile. es? Neopistea es un histórico del trap argentino, una referencia absoluta. ¿Quién es Pablo Chile? Una referencia obligada. Pablo Chile no es un buen trapero de Chile. Una especie de referencia obligada chilena, ¿no? Pero que también tiene mucha conexión con la escena argentina. Cuando hablamos de escena, hablamos de los artistas implicados en... Duki. Claro. Duki lo conocemos. Duki es de la escena total. Y esta es la última producción. Y es como una especie de es como revivir Tumbando el Club, que fue un tema que rompió todo, en el que Tumbando el Club. Sí, ese fue increíble. En la que se juntó toda la escena argentina ya por 2016. O 2018, no recuerdo el año. Y esta es como una reedición de eso, ¿no? Y Pues donde son todos viejos, se juntaron en el 2018, ahora claro. después de Bueno, gente grande. Bueno, hay gente muchas grande. críticas también, ¿no? Porque los fanáticos también crecen.
y Claro. les deja de gustar este estilo de música. Claro. Yo los escuchaba muy de chico, todavía me considero un joven, ¿no? Entonces todavía me gusta. Pero la música tiene época, tiene edad la música. No sé si tiene edad la música. Yo ¿no? creo que Pero llega una edad en la que los sonidos ya se te vuelven quizá en esta música, el trap, ese tipo de música. Por eso muchos de estos músicos variaron, ¿no? Sus registros musicales Exactamente. hacia algo más canción, digamos, ¿no? ¿Qué Después, sé yo? mismo- Woz, por No, pero ejemplo. tenés a los Woz Rolling hizo- Stones que tienen 80 No, años. y claro, están pero eso, todavía digo, haciendo pero desde música. este género, naciendo desde este género, por ejemplo, Woz arranca con ¿cómo se llama? La pelea de... Sí, con batalla de gallos. Batalla de gallos y qué sé yo, y hoy Woz tiene una reconversión musical diferente. Sí, totalmente. ¿no? Bueno, después a los artistas también les pasan cosas en la vida, como Claro. por ejemplo Kea, que está en este tema, que tuvo una depresión muy grande y dejó de hacer trap porque dijo que no se sentía más identificado con el mensaje. Obviamente que desoyó sus propias palabras y está hoy en Medusa Remix, pero Claro. tuvo un periodo en el que dejó de hacer trap. Mira. ¿no? Y digo, también las cosas van cambiando. Por eso que hoy se junte la escena, estando en un momento... Se junta en la escena, ¿qué significa que se junta la escena? Y lo que son un montón, son lo un que montón de ocurre en cosas. este momento, pero la escena. Los nombres más preponderantes Ok. combinados con nombres emergentes, como está Enzo Cero Bulto, por ejemplo, acá en el tema. O Cero Juicy Bulto. Nice. Enzo Cero Bulto. Enzo Cero Bulto. Hay otro estilo de trap ahora, está virando también. Pero cero bulto, ¿qué quiere? ¿Es lo que se entiende? Mira, también lo lindo del trap es no entender a veces, ¿no? Escuchar la letra. ¿Escuchás lo que dijo? Lo lindo del trap es a veces no entender. Exacto. Es muy bueno esto. Y esto ¿a qué quiero Medusa? ¿Qué quiere? ¿Qué significa? Quiero eso? Versace. ¿Viste Versace, la marca? Versace. Versace, sí. Versace tiene como una medusa en el logo, ¿no? Ajá. Medusa es el Ok. mitológico, Es ¿no? Estamos ostentar hablando. y mostrar eso. Claro, es el mensaje del trap, porque el trap viene de los Estados Unidos, es una música que salió de los hoods, de los barrios Claro, del Bronx. más carenciados, del Bronx. Y justamente, digo, el mensaje y la idea del trap es justamente el alarde, ¿no? Claro, yo ostento y puedo tener lo que vos Exacto. tenés. Sería una cosa. Lo que vos así. no tenés, Lo yo que tengo vos- esto, yo soy un genio y vos no yo tengo existís. sí, vos ¿entendés? no, claro. Sí. Perfecto. Yo una explicación, no estoy ni de acuerdo ni en contra. Digo, una No, explicación. estás Me gusta, este tema me parece una bomba. Vos consumís esta música. Me parece fantástico, me parece Claro, fantástico, sí. Claro. Pero bueno. ¿Y cuál de los que están en la escena te gusta más? Yo siempre fui muy fanático de Duki. De Duki. Entiendo ahora que está haciendo en una etapa de conversión musical también, Eso que hablábamos. con la cual no me siento muy identificado. Ajá. Pero cada tanto saca un tema ¿Hacia dónde que está virando Duki? es trap, pero otro estilo de trap. Ok. Ahora se llama under. El trap under, que es como llegar tarde a la terminación del beat, eso es otra cosa. ¿Del beat qué Sí. sería? El beat es como el ruido de fondo que vos sentís que te está Ok. aturdiendo, camina. Sí, Bueno, ese. De fondo. Es el piano. Ok, sí, Este claro. es Enzo Cero Bulto, justamente. Ok. Esto es bien under. Ok. Esto es bien under. La parte de Enzo Cero Bulto es bien under. Ok. Tiene un montón de detractores y otros tantos adeptos, pero un montón de detractores. Ajá. Años después terminan diciendo Enzo Cero Bulto era un incomprendido, es un genio. Pasó con Easy A, no sé si lo recordás a O Easy sea, A. él es como la división entre Piazzolla, el antes y después de Piazzolla en el tango, por ejemplo. Claro, bueno, sería Enzo Cero Bulto en el trap. No, mentira, está lejos, Ok. lejos. Pero Claro. una especie Esa idea. preliminar. sí, sí, Esa sí. idea. Así que bueno, esa es la historia detrás de Medusa Remix. Temazo. Escúchenlo. Que es nuevo, además, estamos escuchando lo Sí, último. ahora le estoy entendiendo más la letra. Cuando me lo pasaste en pasé el el teléfono, Sí. no entendía nada. Y el trap- No entendía lo que decía. La primera escucha es complicada. Es que es difícil, eso te iba a decir, hay que escucharlo varias veces. Cuando uno Varias entiende, veces y a veces decís, no, basta, Sí, eso sí. no, eso no. pero cuando uno tiene el oído entrenado, después se entiende todo. Yo te Claro. entiendo todo a la primera. Claro. O sea, Así, sí, ¿entendés, sí, sí, sí. entendés todo la primera? Salvo a Enzo Cero Bulto que no abre la boca, el resto sí. Genial, qué genial. Yo no entendí nada. ¡Basta! Amigo. Oh, Dios mío, esta porquería. Y de pronto la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato.
Minutos. ¿Qué querías agregar, Luis, a la escena? La verdad que Agus habló de Cero Bulto y de esos amigos. El otro día fui a la ferretería. Tenía que comprar una cosa para... La ferretería arreglar. Que no es un bar. La ferretería es una ferretería. Chiquita, donde hay amigos siempre. ¿Viste? Compras tornillos, y estaba hablando pinzas. con el ferretero, explicándole qué es lo que necesitaba y qué sé yo qué. Y me dijo, Luis, y acá vino el otro personaje. Tengo 2 personajes en la ferretería, dice, y me doy vuelta y ¿sabes quién era? ¿Quién era? Morris. No, mira vos. Veo un señor así. Muy bien. Y nos sacamos una foto con el ferretero. ¿Son vecinos del mismo barrio? Sí. Mirá qué bien. Yo no sabía. Claro, te acabas de enterar. Sí, y él estuvo viviendo un tiempo en Barrio Norte y ahora está en San Telmo. Qué bueno, qué bueno. Digo, Mori, que fue el principio. Vos estás contando él te mira, el cero bulto que es lo que hay. Está, escuchá. En el colegio me enseñaron. Qué lindo tema ese. Este país es grande y tiene libertad. Es un temazo, pero Morris es el inicio del rock, ¿no? Bueno. Y empezó con los Beatniks, el primer grupo. Claro. Así que hubo, ¿no? ¿Qué año fue eso? 62. Claro, claro. Tango Feroz tenés que ver, eso. Tango Feroz. Tanguito, tenés que ver la película Tango Feroz. Pero ahí está, la película iniciática para vos es Tango Feroz. Pero fíjate, me estás dando una película que ya de por sí me cuesta y encima tango. No, pero se llama... Son 2 piñas. Se llama Tango Feroz, no es de tango. ¿No es de tango? No, no es de tango, se llama Tango Feroz. Tanguito claro. Fue el que compuso la balsa. Claro. ¿Viste el tema de rock ese que se llama La Balsa? No lo tengo. ¿En serio? No, pero por favor. De verdad, no lo tengo. Nosotros escuchamos Medusa. Póngalo, no tengo drama. Nosotros escuchamos Medusa, vos En el baño, la compuso Tanguito en el baño de un bar que se llamaba La Perla, que estaba en la esquina de 11 y Pueyrredón y Rivadavia. Era un bar inmenso que estaba a las 24 horas abiertas y donde se mezclaban los estudiantes, como estaban las 24 horas abiertas, se mezclaban los estudiantes a la noche que iban a estudiar y se juntaban en las mesas, y los que venían de la cueva del rock, donde empezaban los primeros... presentaciones del rock y las de primeras ahí, escenas y entonces ahí se juntaban estudiantes y los rockeros y entonces en el baño, en ese medio, en esa escena, vos sabés que yo iba a estudiar ahí también. ¿A La Perla? Sí, a La Perla, del 11. No existe más La Perla, ¿no? No, la dividieron en un montón de pedacitos y quedó un bar chiquito ahora. Pero eso era como un tercio de manzana. Tenía mesas de billar, claro, ¿no? Era muy divertido. Lugares donde la vida era analógica. Sí, acá hay algo que me interesa, porque estoy leyendo los comentarios
siempre con el vértigo amoroso de la verdad. Y 45 minutos. Estábamos hablando de lo que no muchos medios van a hablar, que tiene que ver con la causa Cuadernos, ¿no? Y cómo está transcurriendo esto que lo charlaba hoy, lo traía hoy Luis Brustein, y que, bueno, el escándalo que es la causa Cuadernos, y contábamos que hoy es el día de la declaración de Diego Cabot, el periodista que consigue esas fotocopias de Cuadernos y que dijo que él se lo había consultado con algunos empresarios y que le dijeron que le confirmaron la información, le dijeron que era cierto. Cuando las defensas, todas las defensas se oponen, ocurre lo siguiente. Dice, en el periodo del 8 de enero al 10 de abril que hizo la denuncia, refirió que se contactó con algunos empresarios. ¿Con qué empresarios se reunió? ¿No? Y Cabot dice, no voy a contestar porque es dar nombres de fuentes que tienen un resguardo constitucional que no estoy dispuesto a vulnerar. Entonces, empiezan las defensas, todas las defensas, dice que dadas las circunstancias y dada, digamos, que hace a la veracidad de lo que se está diciendo, que diga, ¿no? Protestan. ¿Sabes lo que son las defensas, no? Son más de 100 acusados. Sí, claro. Y todos tienen abogados. Claro, tal cual. Son multitudes, son actos de multitudes más o menos de las audiencias. Gómez Alcorta, que es una de las abogadas, dice, fundamenta el pedido de que Cabot diga con quién se reunió. Dice, los empresarios con los que Cabot se reunió no le proporcionaron la información que él no tuviera, de hecho, no le proporcionaron información que él no tuviera. De hecho, es a la inversa, el que tenía información era Cabot, no eran los empresarios que se iban a juntar con Cabot. Es decir, Cabot ya lo tenía identificado, ya tenía información sobre ellos y fue a verlos a ellos y pidió reunirse con ellos porque ya sabía quiénes eran. No son fuente, son sujetos de una investigación, son los investigados y la mayoría probablemente sean personas inimputadas en esta causa. El abogado Beraldi adhirió, Lazarte, Periotti, Gómez Alcorta, la defensa de Devido, la defensa de Ferreira, etcétera. ¿Qué hizo el tribunal? Rechazaron el planteo de las defensas y Cabot no tiene que decir con qué empresario se reunió. Bueno, así estamos en la causa Cuadernos. Si vos te fijas en los portales, no vas a encontrar esta información, te lo aseguro, Mira, lo pongo a prueba en este momento. Adorni, Milei sostiene a Adorni, pero crece el malestar por la situación judicial del jefe de gabinete. El contratista de Adorni, que aparentemente parece que votó a Milei, es antiperonista y es proveedor del Estado y deportista, dice el diario La Nación. Adorni, un escándalo en Cascada. Es loco eso, porque los antiestados son todos proveedores del Estado. Es buenísimo, es buenísimo. Todo es Adorni y La Cascada, ¿no? Que es una gran estrategia también a esta altura, ¿no? A esta altura, hablar de lo Adorni es hablar de, qué sé yo, no es hablar de la privatización que quieren hacer con Transener, por ejemplo, o como decía yo ayer, de que mientras Adorni, estamos hablando de la cascada de Adorni, el agua que baja de la pileta de Adorni, se reglamentó el decreto por el cual se van a poder pagar vía reforma laboral, menos aportes patronales a los nuevos empleados, por ejemplo, o obra social, o etcétera, o que los hospitales universitarios, ya está, como anunciábamos ayer, que hoy es una de las notas más importantes del día, están diciendo que están al borde de no poder funcionar directamente. Hospitales oncológicos como el ROFO, ¿no? Que son hospitales universitarios, están diciendo que están al borde de no poder funcionar. 13:49.
13:50 minutos, Agustín Caballero. Bien, continuamos con la acción deportiva del día de hoy, Cintia. Seguramente haya mucha gente esperando esto, porque hoy juega Boca, uno de los equipos más convocantes del país, si no el más convocante. No voy a polemizar, está claro. En el grupo D de la Copa Libertadores, Boca está segundo con 6 unidades, puntero está la U Católica y Cruzeiro tercero. Ahora, todos con los mismos puntos. Hoy Boca tiene un partido clave ante Barcelona de Ecuador a partir de las 21 como visitante, en el que tiene que conseguir un buen resultado si quiere continuar en pelea por ese primer lugar, ¿no? Que tanto seguramente quiere conseguir. El tercer lugar te manda a la Copa Sudamericana. Para Boca sería una desgracia deportiva caer en ese lugar, ni hablar si terminara en última posición. Y terminar primero le da el beneficio de definir como local en algunas instancias definitivas. Y de hecho, si termina, es de los mejores primeros, que está encaminado para hacerlo también, si hoy consigue un buen resultado, va a definir como local todo lo que le quede de la Copa Libertadores. Por ende, es un beneficio muy importante, así que seguramente vaya a encarar este partido en vistas a ello. A las 21:30, Always Ready va a recibir a Lanús, Always Ready boliviano, Lanús obviamente de Argentina. Otro partido importante para los dirigidos por Pellegrino, pero en Bolivia, ¿no? Que ya sabemos todo lo que eso conlleva, ¿no? Jugar en la altura, el cansancio físico y demás cuestiones. Hay que ver si Lanús las aqueja o no. Y si consigue un triunfo, un buen resultado, seguramente ya encamine su clasificación también. Ahora, si no lo hiciera, todo lo contrario, ¿no? Es así la Copa Libertadores, palo a palo. Pasamos a la Copa Sudamericana, sin donde tenemos un partido muy importante hoy para San Lorenzo de Almagro, partido cúlmine, partido cumbre en esta temporada para San Lorenzo de Almagro. A partir de las 23 horas, prepárense para trasnochar. Los cuervos, si pierden, seguramente no duerman, si ganen tampoco, así que prepárense. San Lorenzo se juega la vida en el grupo D. Está primero con 5 unidades. Ahora, lo sigue Deportivo Cuenca con 4, y luego Recoleta con 3 y Santos de Brasil con 2. Entonces, si San Lorenzo hoy no gana, pone en riesgo sus posibilidades en la Copa Sudamericana, la posibilidad de continuar. Ahora, si San Lorenzo gana, ya prácticamente que encamina la clasificación, y si pierde queda con muchísimo riesgo de cara al enfrentamiento ante Santos en Brasil, que es el equipo más preponderante del grupo sin lugar a dudas. Así que el Ciclón tiene todo un desafío hoy en Cuenca, a 2.500 metros de altura, y con mucha acumulación de partidos, mucho trajín está enfrentando el equipo de Boedo últimamente, así que hoy tiene un partido clave. Veremos qué es de la vida del Ciclón en esta Copa Sudamericana que tan preocupado lo tiene últimamente. La mesa del mediodía está servida. La García, en AM530. 11 iba a decir, 13:53. No, estaba pensando. Sí, ustedes estábamos hablando de la causa Cuadernos. ¿Escuchaste lo que pasa con la causa Vialidad 2? Porque el inefable Luciani, que quiere evidentemente seguir trascendiendo, ¿se acuerdan de Luciani? Esa es la única forma que tiene ese personaje de sobresalir en algo. Exacto, correcto. Está ofreciendo, vía también la ley del arrepentido, hay una nueva causa Vialidad, ¿no? Que es Vialidad 2, que tiene 27 imputados, entre ellos está... 10 imputados, 27 tiene Cuadernos, 10 imputados, Martín Báez, el hijo de Lázaro, 3 empresarios más y 6 exfuncionarios técnicos de la Dirección de Vialidad. ¿Qué ofrece Luciani? Adivina. Claro. Espera, escuchá. Sí. Dice que, me río porque no lo puedo creer, si los imputados aceptan términos y condiciones, renunciarían al debate oral y público. O sea, les está ofreciendo una causa abreviada, apuesta a evitar la exposición de un juicio oral en Vialidad 2, aunque procura su propia notoriedad, por lo que les propuso a los 10 imputados que reconozcan un delito, ¿no? A cambio de tener penas que no sean de prisión. Sería como una especie de probation, ¿no? Luciani quiere instalar la idea de que admiten la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo. Una causa que, otra Vialidad, ¿no? Que es lo que está pidiendo la revisión de la causa. Si son menos de 3 años no son encarcelables, pero queda como delincuentes, ¿no? No, pero digo, la causa Vialidad, por supuesto, que aceptarse. ¿Qué quiere hacer Luciani? Instalar que hubo delito, ¿no? Entonces que se acepte la responsabilidad, que se acepte, entonces se hacen otras medidas que no son la cárcel.
necesita probar que hubo delito, porque eso es lo que no pudo probar. Exacto, efectivamente, es lo que no pudo probar. Y lo que amerita la revisión por sentencia arbitraria no ante la Corte Suprema, ¿no? Sino ante la Cámara de Casación, que es lo que está intentando hacer la defensa de Cristina. El principal enjuiciado en todo eso está condenado por evasión. No le pudieron encontrar otros delitos. Es medio... Pero ¿te acuerdas que decía Luciani que tenía una tonelada de pruebas? Por eso, sí. O sea, cuando alguien dice eso es porque no la tiene. No tiene nada, claro. No necesita poner énfasis. O sea, es interesante esta nota de página 12, que es de Irina Hauser, porque dice lo siguiente, ¿no? En el fondo parece haber un mecanismo común en ambos procesos. En Cuadernos Inviabilidad. No por nada, esto digo yo, ¿no? Cuando Cristina fue a la indagatoria por la causa Cuadernos, habló de la causa vialidad para mostrar una trama, creo yo. Dice Irina Hauser, el fiscal ¿cuál era el mecanismo común entre Cuadernos y vialidad? El fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadío les decían a empresarios y algunos funcionarios que si se arrepentían y nombraban a determinadas personas no serían detenidos. Entonces ahora varios cuentan que mintieron para no ir a la cárcel, lo que sabemos de Cuadernos. Por si acaso lo dejaron sentados ante escribanos. Otros no aceptaron mentir y pasaron meses tras las rejas. En Vialidad 2 les ofrecen a los imputados confesar para no ir presos. Les imponen una condena morigerada. Este nuevo juicio versa exactamente sobre lo mismo que Vialidad 1, donde ya hubo condenas severas por fraude en perjuicio de la administración pública para la mayoría, por lo que a esta tanda de implicados sus defensores suelen decirles que hay una importante probabilidad de que los condenes con penas altas, o sea, porque son condenas que ya están escritas. Eso es lo que hablábamos hace un rato con Julián, de que en un guión de ficción es casi inverosímil. Te rechazan el guión porque es un montón. Sí, obvio. Bueno, pero es la realidad argentina. Sí, es la realidad, y hay que decirlo, de lo que hay que cambiar, de lo que el nuevo gobierno de representación popular, si alguna vez este pueblo tiene esa oportunidad de poner en las urnas y que gane un nuevo gobierno de representación popular, se va a tener que enfrentar a estas cuestiones. Con este Poder Judicial no hay proceso de transformación que soporte. Y por eso hay que ganar con mucha diferencia. Pero yo te digo, a mí yo lo que no entiendo, porque es obvio eso, ¿no es cierto? Es obvio para vos y para mí. No, pero... O para las partes de la causa. O sea, esta historia de que trataron de ocultarlo, de que no lo están promoviendo, no lo están difundiendo tanto, es porque realmente no se sostiene. Exacto. Entonces, es evidente esa parte. Entonces hablas con los periodistas que no son tan embanderados, si querés, y te dicen, no, pero bueno, sí, es evidente, acá hubo persecución política, pero no hay que negar que hay que investigar toda la obra pública porque hay corrupción. Bueno, pero eso es otra cosa. Si Cristina pidió una auditoría de la obra pública y no se la dieron. Eso es otra cosa, investigue, sea, hay que investigar. Pero acá se está hablando de casos concretos donde no aparecen pruebas y donde se condena gente. El periodismo... la mayoría del periodismo en la Argentina, Luis, es liberal. Pero no importa. Pero es liberal y es gorila. O sea, y está en contra de Cristina. O sea, digo, no voy a decir todos, ¿no? Porque no podemos generalizar. Pero digamos, el paradigma mediático, digámoslo. Está en contra de Cristina porque Cristina afectó los intereses de las empresas para las que trabajan. Sí, además les puso en riesgo su paradigma completo. O sea, ese es el esquema mediático. Yo te voy a dar un ejemplo, y ya terminamos, pero otro día la seguimos. Pero escucha esto. Cuando a Cristina le estaban por meter presa por una decisión arbitraria de la Corte Suprema, ¿ok? En un grupo de periodistas, no voy a decir cuál, un grupo de periodistas, un grupo donde hay muchos periodistas, muchos, esos grupos en los que estamos muchos porque nos pasamos información, porque un grupo de chat, yo propuse, no solamente yo, varios periodistas propusimos, saquemos un comunicado, un tuit, algo, porque aquí está en juego la democracia.
no lo hicieron, no se pudo hacer. No se pudo hacer ante una situación límite, no se pudo hacer. O sea, ellos te lo reconocen en una conversación, Exacto, pero públicamente no se arriesgan porque el público de ellos está totalmente... No, porque defienden un paradigma liberal, defienden, no digo libertario, digo liberal, defienden una comunicación de mercado. Y mientras sigamos fingiendo demencia y hablando de libertad de expresión, cuando lo que está en juego es una erosión democrática permanente, y bueno, no vamos a cambiar el estado de las cosas. Pero bueno, por suerte aquí lo podemos decir. Son las 2 de la tarde, chicos, nos tenemos que ir. Hay ganadores, Dale, no nos olvidemos, hay ganadores. Escuchá. A ver. Tanguito. Mirá. Con este tema de fondo. Esto es de Tango Feroz. De Tango Feroz. Tenés que ver esa película, en serio te lo digo. Les voy a traer novedades en estos días. Con este tema de fondo, tengo que comunicar al ganador de las entradas para la Peña Atahualpa Yupanqui este 9 de mayo, 21 horas. Felicitaciones a Luminé, DNI 570. Te ganaste el par de entradas para esta Peña Atahualpa Yupanqui, sábado 9 de mayo, 21 horas, en el Club Malvinas Argentinas, Avenida Eva Perón, 1934, Parque Chacabuco. Fernán Mirás, Cecilia Dopayo, Tango Feroz, ¿la ves el fin de semana? Sí. Trabaja el hijo de Morris también en la película. El del hijo de... Bueno, nos vamos, ya viene Carlos Polimeni. Nos fuimos con Luis, nos veremos el martes que viene con ustedes como cada día. Para nosotros será hasta la vuelta.